¿Qué tal, camaradas? Aquí comenzando un nuevo proyecto. En esta ocasión es un espejo que simula ser una ventana. Ya tenemos aquí el material dimensionado, unas tablitas de 6 centímetros para el marco principal y otras de poco más de 3 centímetros de ancho para lo que son las ventanitas. Voy a utilizar perforaciones de bolsillo para unir todas las piezas de las hojas. Solo se va a ver por un solo lado, ya que va sobre una pared, así que no hay problema. Decidí hacerlo de esta forma para que quede lo más realista posible, se noten incluso las uniones y todo tal cual como en una ventana. En esta ocasión pues voy a ubicar la plantilla para perforar al ras o un poquito más salida del borde de las tablas, debido al grosor que tienen las tablitas, que son de menos de 2 centímetros. Esto lo vamos a hacer en todas las piezas pequeñas que conforman las hojas de las ventanas. Ya una vez hechas todas las perforaciones, voy armando el bastidor de las ventanitas, voy poniendo un poco de pegamento en cada unión y su respectivo tornillo. En este sistema es importante sujetar bien las piezas, porque a la hora que termina de entrar el tornillo, a veces sí hay un pequeño empuje hacia abajo de la pieza que lleva el tornillo. Entonces noté eso al principio, mejor después ya fui poniendo prensas para sujetar las piezas y que no se me muevan a la hora de que entre el tornillo. Para que se note como si hubiera una separación, una tolerancia entre hoja y hoja, y entre las hojas y el marco, voy a hacer un pequeño fresado con una fresa de ángulo para que quede de esta manera, se note como un canalito entre cada pieza. En el interior de las luces de las hojas voy a usar otro tipo de fresa, pero a poca profundidad, de tal forma que quedó nada más como un tipo medio caña, para que se vea un poquito anticuado el diseño, porque también le vamos a hacer un acabado como si estuviera desgastado o envejecido. Las uniones del marco principal no las vamos a hacer ni con espiga ni a media tabla. Voy a usar simplemente pernos, 2 por cada unión. Queda bastante bien así, bastante firme. Nada más lo que me interesa es que pues el marco sea capaz de cargar el peso de las hojitas interiores y el vidrio. Tomo de referencia la brilla de la misma plantilla de la herramienta para la primera espiga, y ya la segunda
sí le tomé una medida específica, le hago un rayado y la herramienta trae unas pequeñas líneas donde se observa si se alinea o no se alinea con la marcación que hicimos. Ya una vez armadas las dos hojas, voy a hacer otras 3 perforaciones para unirlas también con un pequeño cordón de pegamento. En esta parte también fue importante que quedaran alineadas al ras para que asiente bien el espejo por la parte de atrás. Ya antes de unir todas las piezas, de una vez le hago un fresado al marco principal por la parte de afuera, por la parte de interior también con la otra fresa que mostraba, para que nada más se note una pequeña ranura. Como dejé una diferencia de espesor entre el marco principal y las hojitas, a la hora de unirlas, de pegarlas, puse estos trozos de MDF delgado para que por arriba me quede al ras y por la parte de atrás quede ese pequeño diferencia de espesor, y ahí se resguarda el espejo. Pasamos a darle el acabado, que en este caso será en base a nitrocelulosa. Primero puse algo de sellador
antes de dar el color cerrado, que en esta ocasión será blanco, o sea, blanco el fondo, pero se le van a hacer unos trazados en gris y un tono cafecito. Se me ocurrió primero dar con brocha unos trazos con la propia laca blanca, pero el problema de la nitrocelulosa y una de las razones por la que no me gusta mucho este acabado es porque cada que aplicas una nueva capa, el propio solvente remueve un poco la placa anterior, aunque ya esté bien seca. Generalmente cuando hago los veteados, lo manejo todo en poliuretano, aplico un fondo, después tintas y después una capa transparente de poliuretano. No me resultó bien, pero bueno, me sirvió en parte para ya ir dejando tramas o los rasgos como de si estuviera la pintura envejecida. Después le di una mano a pistola, tratando de no cubrir completamente, pero que ya uniformizó un poco más el blanco, porque sentí que el tono del pino no me sirve mucho para resaltar las marcas de desgaste. Generalmente van en un tono más oscuro, entonces pues no me gustó muy bien cómo había quedado. Traté de uniformizar un poco y ya después, bien seco, se da una sentada y se hacen las trazas o veteados como si estuviera desgastada la pintura. Lo que yo hago en estos casos es utilizar un pedazo de material de melamina o de MDF, utilizarlo como si fuera paleta de pintor, para no sumergir la brocha en un recipiente, ya que no podemos llevar la brocha con un exceso de pintura. Aquí ya se me había olvidado proteger el banco de no mancharlo tanto, y ya con el papel ya podemos con confianza darle a los cantos. Entonces la intención es que la brocha prácticamente solo se impregne de sus puntas, y con eso ir marcando las líneas de inicialmente que impregna o no la brocha. Las manchas serán más grandes, ahí preferentemente hay que dar trazos casi sin presionar, y a lo largo de las piezas más largas, ya conforme se le va acabando a la brocha la pintura, ya le podemos recargar un poco más y hacer las partes más difíciles para que no queden manchones tan grandes. En caso de que nos quede algún manchón que no nos guste, que quede demasiado uniforme, ya después de secado esto lo podemos corregir de nuevo con el color de fondo, que en este caso sería el blanco. Después del color gris voy a dar otros pocos trazos más, pero ahora con un tono café. Igual voy a usar la laca de nitrocelulosa diluida con unas gotitas de tinta de alcohol café. En este caso también al final le agregué unas gotas del tono nogal, porque el tono café se me hacía un poco rojizo. Ya estos trazos deben ser menos, y preferentemente en las partes donde son las orillas de los cantos o las zonas que están como más expuestas, que se supone que se desgastaron más. Este tono café nos da la intención de como si se viera la madera.